Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, aleluya, y recuerde que estamos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. ¿Y cuánto vamos a durar, hermano? Lo que Dios quiera, hermano. Yo tenía la idea humana, porque a veces lo hacemos, ¿verdad? Con nuestros pensamientos, de que iba a dar la enseñanza del fruto del Espíritu en un martes. Y ahora me doy cuenta, hermanos, ¿verdad? Que conforme uno va escudriñando la palabra del Señor, el Señor va dando, ¿verdad? Esas palabras a nuestro corazón, Él va añadiendo, ¿verdad? A nuestro espíritu esa palabra santa, esa revelación santa. Y le voy a comentar que hoy vamos a continuar todavía con el fruto del amor, porque es un fruto bastante amplio y yo creo que Dios no es casualidad. Vea que íbamos a comenzar, ¿verdad? O ya el hermano Cristian había comenzado con lo que es, ¿verdad? En las doctrinas que estamos viendo, la doctrina del amor y exactamente, ¿verdad? Estamos también aquí con esta enseñanza. Así que Dios no es un Dios de casualidades. Él no es un Dios de casualidades, hermano. Él, cuando empieza, ¿verdad? Una obra, Él la hace perfecta y Él quiere que aprendamos, aleluya, acerca del amor, porque Él necesita que lo pongamos por obra. Recuerda que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y ahí usted puede ver ese fruto. Ya no está un árbol lleno de frutas diferentes, no. Ahora es un solo fruto, el fruto del Espíritu. Aleluya. Entonces, en la palabra del Señor, libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, leo para ustedes, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Contra tales cosas no hay ley. Qué preciosa es la palabra del Señor. El título entonces de estas enseñanzas que el Señor nos está dando es la esencia de un verdadero discípulo, el fruto del Espíritu. Yo les comentaba la semana pasada, ¿qué pasaría si un perfumista está haciendo una esencia específica y le hace falta uno de esos ingredientes que lleva esa esencia? Esa esencia ya no va a oler igual. Esa esencia no va a tener el mismo aroma con solo un ingrediente que haga falta. La esencia no tendrá, hermano, el mismo aroma. Y por eso es que yo les comentaba de que Dios me hizo entender a través de cosas que estaba ahí leyendo y leyendo y pude comprender que por eso fue que el apóstol puso el fruto del Espíritu. En el versículo no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu, porque así como ese perfumista con solo un ingrediente menos ya no va a tener el mismo olor, así pasa, hermano. Con solo uno de estos que no esté en su vida, ya usted no va a tener la esencia de un verdadero discípulo, que es lo que Dios quiere que seamos, verdaderos discípulos. Porque cristianos hoy en día hay muchos, pero Dios quiere que seamos imitadores de Cristo, imitadores de Él, verdaderos discípulos, aleluya. Y estamos hablando de el amor. La palabra amor en hebreo se dice, yo se los comentaba la vez pasada, se dice ahava. Bueno, no sé si exactamente se dice así, pero así como usted lo ve ahí escrito es la palabra en hebreo y su raíz se traduce como yo doy. Eso significa amor. Yo doy. Y si realmente el Espíritu Santo mora en nosotros, el amor del Padre está en nosotros y eso es lo que nos permite ser verdaderos discípulos. Ya hablamos del amor ágape de Dios la semana pasada, pero hoy vamos a empezar a hablar cómo ese amor ágape, hermano, tiene que manifestarse en nosotros. Cómo ese amor ágape tiene que ser una realidad en nuestra vida a través del amor fraternal
o el amor filial, del cual vamos a hablar en esta preciosa noche. Aleluya. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 9 y 10, voy a leer para ustedes en la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículo 9 y 10. Aleluya. El amor sea sin fingimiento, dice el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, y dice el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Pero aquí abajo, si usted se fija, escribí el mismo versículo, pero sacado de la Biblia Kadosh. Y vea lo que dice, me gustó mucho, hermano. En la Biblia Kadosh dice, no permitas que el amor sea una simple apariencia externa. En la Reina Valera dice, el amor sea sin fingimiento. Y en la Biblia Kadosh dice, no permitas que el amor sea una simple apariencia externa. Ámense el uno al otro con devoción y amor fraternal. Y sean ejemplo cada uno para con el otro, demostrando respeto. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. Toda esta serie de enseñanzas y todas las doctrinas y todo lo que el Señor en su misericordia ha venido a mostrarnos, hermanos, no es únicamente para que usted tenga una lista de conceptos y para que usted sepa cómo se dicen las palabras en hebreo y para que usted diga qué interesante conocer de esto. No, hermano. Si el Eterno ha permitido que estemos llevando este camino, este conocimiento, estas enseñanzas de la palabra, es porque era necesario enderezar nuestros pasos. Era necesario que nos ubicáramos en la senda correcta, aleluya, y que se confrontara nuestro espíritu y nuestro corazón para tener un verdadero arrepentimiento. Porque recuerde que la palabra arrepentimiento es un cambio de mente. ¿Y cómo vamos a tener un cambio de mente si nuestra mente no es renovada conforme a la palabra de Dios? Así que no es casualidad que Dios nos esté enseñando todo esto. Él quiere renovar nuestra mente. Él quiere que imitemos a Cristo. Él quiere que seamos verdaderos discípulos y que haya un cambio en nuestra vida, no solo en nuestro intelecto, hermano, no solo en conocimiento, sino en acciones, en hechos, en realidades. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, porque no es solamente la letra. De hecho, la palabra dice, la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Porque si usted conoce toda la Biblia, pero el Espíritu Santo no es el que viene y le da revelación, de nada le sirve, porque usted no la pone por obra. Pero cuando usted conoce la palabra y esa palabra está escrita en su corazón, va a ser una vivencia en usted. No van a ser siempre palabras que se lleva el viento, sino que usted las va a poner en acción. Va a ser una vivencia en usted. Y hay muchos ejemplos bíblicos, hermano, que nos hablan del amor fraternal. El amor fraternal, para que nos quede todavía más claro, viene de la palabra griega Filadelfia. Y yo hace un tiempo escuchaba una iglesia que se llamaba Filadelfia y desconocía esto, hermano, soy sincera. Yo desconocía que Filadelfia es la palabra griega que se le da al amor fraternal. Y yo decía, qué raro, ¿por qué esa iglesia se llamará Filadelfia? Seguro por las iglesias de Apocalipsis. Y hasta ahora que estaba escudriñando, vea lo que es uno, ¿verdad? A veces en su insensatez, dije, ya entiendo por qué esa iglesia se llama Filadelfia, aleluya. Filadelfia se me separa en dos partes. La palabra fila significa amado o amar y Delfia significa hermano. Qué lindo esa iglesia, ¿verdad? Tiene ese nombre, Filadelfia, amar a su hermano. Aleluya. Y eso significa el amor fraternal. El amor fraternal, perdón, significa amar a tu hermano. Y ya dijimos qué significa amor. ¿Qué significa amor? Yo doy.
Entonces, si unimos la palabra del amor fraternal de Filadelfia con el significado de Ahava, significa que si yo amo a mi hermano, yo le doy a mi hermano. Y entonces de eso vamos a hablar en esta preciosa noche. ¿Cuánto estamos dispuestos a amar? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? Aleluya. Para que ese amor fraternal sea una realidad en nuestra vida. Como le decía, hay muchos ejemplos en la Biblia de amor fraternal. Podemos hablar del amor de Jonatán por David. Podemos hablar del amor de aquel centurión que fue y buscó a Jesús para que fuera a sanar a su siervo, a su esclavo. Pero ese centurión se acercó a Jesús para que Jesús fuera y sanara a su siervo. Hay muchos ejemplos de amor fraternal, pero hay uno específicamente, hermano, que cuando yo lo leía, conmovió mi corazón. Y quiero que vayamos un momento al libro de Éxodo, Éxodo 32. Voy a leer específicamente el versículo 32 de Éxodo 32. Ahí está en rojo para que usted lo pueda ver. Dice, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Quién dijo esto, hermano? Moisés. Moisés, dice la palabra del Señor, que el pueblo de Israel había cometido aquel gran pecado, donde había hecho aquel becerro de oro, donde había puesto a otros dioses en su corazón. Y cuando Moisés llega, ¿verdad? Y él quiebra las tablas y sabemos todo lo que ocurre. Pero Moisés dice, voy a ir a Jehová. Voy a ir a Jehová y voy a rogar por ustedes. Y quizás él va a aplacar la ira contra ustedes. Pero vea lo que dice. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, escucha qué hermoso, te ruego. Moisés llegó donde Dios y le dijo, te ruego por este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Yo no sé si usted logra comprender a lo que Moisés estaba renunciando. Porque la palabra dice, hermano, en Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Moisés estaba renunciando a estar inscrito en el libro de la vida por el pueblo de Israel. Él le dijo, Dios, ráeme de tu libro, pero perdona el pecado de este pueblo. No sé si usted logra entender lo que estaba haciendo Moisés. Estaba renunciando a su vida eterna con el Padre por amor al pueblo de Israel. Él estaba dispuesto a que se borrara su nombre, hermano, del libro de la vida para un pueblo ingrato, para un pueblo que había dejado a Dios, para un pueblo que estaba adorando a un becerro de oro, un pueblo que solo estaba por ver las bendiciones de Dios, por satisfacer su carne, un pueblo, hermano, que ni siquiera conocía a Dios, porque si hubieran conocido a Dios, no hubieran actuado de la manera que lo hicieron. Pero sabe una cosa, Moisés no lo señaló con el dedo. Moisés no bajó y les dijo, ustedes caigan al infierno, mueran. No, dice la palabra del Señor. Vea qué hermoso, hermano. Te ruego, le dijo a Dios. Él rogó por aquel pueblo. Él rogó por aquel pueblo pecador e imploró la misericordia de Dios. Y aún dio su vida a cambio por el rescate para que aquel pueblo fuera perdonado. Todos sabemos que Dios le contestó, no, Moisés, el que pecare
a ese raeré yo del libro de la vida, al que pecare contra mí. Pero Moisés estaba dispuesto a dejar su vida eterna junto al Padre por amor a ese pueblo. No sé si comprende aquí la profundidad de lo que es el amor fraternal, de lo que es verdaderamente amar a tus hermanos. ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar, hermano, por amor a nuestros hermanos? Porque muchas veces un hermano se ha equivocado, seamos sinceros. Y pregúntese, usted ahí en su corazón, ¿cuál fue su primera reacción? ¿Usted se dio cuenta que aquel pastor cayó en adulterio? ¿Cuál es tu reacción? Porque ahí se demuestra realmente el amor fraternal. Cuando ves que tu hermano cayó, pero en vez de juzgarlo y señalarlo con el dedo y mandarlo al infierno, tú ruegas a Dios por él. En vez de juzgarlo con tu dedo, lo exhortas con amor para que aquel hermano pueda tener un verdadero arrepentimiento y esa alma pueda ser salva. Yo te pregunto, o Dios te pregunta, ¿cuánto has llorado? ¿Cuántas lágrimas y oraciones has hecho al Padre por aquel hermano que cayó, por aquel hermano que cometió un pecado? Porque te puedo decir, ¿cuántos estamos aquí en pie por misericordia de Dios? ¿Y cuántos podemos decir Ebenecer, hermano, por el ruego de verdaderos discípulos? Por el ruego de verdaderos hermanos que quizás han pasado horas en el secreto con Dios, derramando lágrimas y suplicando a nuestro Dios por nuestras almas. Quizás tu madre, quizás un familiar ha derramado lágrimas por ti, suplicándole a Dios que tuviera misericordia. Y hoy tú estás aquí en la casa del Padre por ese amor fraternal, primero por el amor ágape de Dios y por su misericordia, pero también por ese amor fraternal, por ese ruego, por esa súplica de aquel hermano que ha derramado lágrimas por ti, que ha derramado lágrimas por tu alma para que la misericordia de Dios te alcance. Y Moisés, vea que hay algo muy lindo aquí. Él no solo le rogaba al Padre, no, hermano, él también les hablaba con la verdad. Y cada palabra que Dios ponía en su boca, él se la declaraba al pueblo. No para señalarlos, no para juzgarlos, sino que lo hacía por amor, para que se apartaran del pecado y fueran perdonados. Porque el amor no es egoísta, el amor es bondadoso, el amor es dar, el amor es yo doy, aleluya. Dice Mateo 29, 22, 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Moisés rogaba por el pueblo, pero también hablaba al pueblo. Muchas veces alguien nos exhorta, hermano. Hay que ver también, porque hay algunas personas, ¿verdad?, que quizás no tienen el don, ¿verdad? Y más bien, pues uno sale más destruido. Pero cuando alguien nos exhorta conforme a la palabra, y usted se da cuenta, hermano, que aunque esa exhortación sea fuerte, pero usted sabe en su corazón que eso que usted está recibiendo lo está haciendo cambiar y lo está haciendo que su corazón se contriste y diga, tengo que hacer algo, tengo que cambiar esta actitud. Esa exhortación, hermano, es puro amor. Es puro amor. Y a veces quizás en el momento lo sentimos duro o quizás en el momento no entendemos la exhortación de ese hermano. Pero yo te puedo decir que esa exhortación, aleluya, es el amor del Padre hablándote. Es el amor del Padre diciéndote, hijo mío, te amo con amor eterno, pero quiero que te corrijas, aleluya. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal,
no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. ¿De quién lo hemos aprendido, hermano? De Dios. Por eso es que la semana pasada hablamos del amor ágape de Dios, pero hoy estamos hablando del amor fraternal, porque si queremos imitar al Maestro, ese amor ágape de Dios, usted y yo tenemos que demostrarlo con los que nos rodean. ¿Y de quién hemos aprendido que tenemos que amar? Hemos aprendido, dice aquí, de Dios. Él es el primer ejemplo, aleluya. Dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿De quién hemos aprendido? Del maestro de maestros. ¿De quién hemos aprendido? Del pastor de pastores, del rey de reyes y señor de señores, que por amor, hermano, se hizo hombre y bajó a esta tierra contaminada, esta tierra corrompida, esta tierra, hermano, pero él bajó a esta tierra hecho hombre para entregar su vida por amor a ti y a mí. ¿De quién hemos aprendido el amor? Si Dios es amor. Dios es amor, hermano. El amor de Dios, aleluya, vino a darnos vida eterna. Dice primera de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Aleluya. ¿Cuál es la prueba de que verdaderamente somos discípulos de Dios? Ahí está el versículo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Qué nos prueba de que verdaderamente somos discípulos de Dios? Si tuvieres amor los unos por los otros. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago que una misma fuente no puede dar agua dulce y agua salada, o agua dulce y agua amarga. De una misma fuente no podemos bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Eso dice el libro de Santiago. ¿Y qué quiero decirle con esto? ¿Qué hay en su corazón? Porque hay dos opciones, hermano. O hay amor o hay lo contrario del amor. Y lo contrario del amor es el odio. O en tu corazón hay amor o en tu corazón hay odio. Y la palabra del Señor nos enseña, aleluya, que si queremos ser como Dios y verdaderos discípulos de Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque el amor y el odio no se complementan. Usted ama a su hermano, usted odia a su hermano. Pero no puede haber un complemento entre los dos. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero me llamó la atención esa primera parte, por eso se lo puse ahí como título. Ante todo. ¿Cuál es el primer fruto que nos dice en Gálatas 22? Vamos a leerlo aquí, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué está ante todo? El amor. El amor es lo primero, hermano. De hecho, cuando usted termina de leer ahí en Gálatas, dice que está la fe, que está la esperanza, pero ante todo está el amor. Porque usted puede tener fe y trasladar los montes, y usted puede, ya lo leímos la semana pasada, leímos la preeminencia del amor, pero que usted entregue su cuerpo para ser quemado, y si no tiene amor, de nada le sirve. Pero dice, tener entre vosotros ferviente amor, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y el versículo 22 de ahí, de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu. ¿Para qué, hermano? Para el amor fraternal no fingido. ¿Qué leímos antes que era no fingido? Que no sea solo de apariencia externa, sino que sea real. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ante todo. Por eso es que en Primera de Corintios nos habla de la preeminencia del amor, porque ante todo está el amor, hermano. Ese amor sincero, ese amor de corazón puro, donde nuestra pasión y nuestro anhelo es que las almas puedan ser salvas, es que las almas puedan llegar al conocimiento de Cristo. Ese es el amor, hermano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted anhela algún día caer al infierno? ¿Usted anhela algún día que esas llamas lo quemen, que esos gusanos estén en su cuerpo? ¿Usted anhela eso, hermano? ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted anhela caminar por calles de oro, mar de cristal y estar por los siglos de los siglos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no anhela eso para usted, tampoco lo debe anhelar para su hermano, para su vecino, para su prójimo. Aleluya. Y por eso el amor es dar. ¿Qué estamos dando? Ante todo, ¿cuál es ese amor fraternal que está saliendo de nuestro corazón? En el libro de Lucas 10, 29 al 37, nos habla de la preciosa historia del buen samaritano. Y yo sé que usted la conoce, pero yo quiero leérsela de nuevo en esta noche. Dice la palabra del Señor. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Allá va, vea el sacerdote, vea la imagen ahí. Y viéndolo, pasó de largo. Asimismo un levita, allá va el levita, vean, allá va caminando. Y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, sin ministerios, sin dones, quizás podemos decir, sin liderazgos, hermano, un samaritano iba de camino y vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y le cuidó. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 fue el prójimo? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Aleluya. Lo que pasa es que muchos hermanos hemos perdido la sensibilidad y olvidamos que la palabra dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso dice la palabra, hermanos, si usted lo puede buscar en Gálatas 6:2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y así se cumple la ley de Cristo. Eso dice Gálatas 6:2. Así se cumple la ley de Cristo. En Hebreos 13 dice, hay un versículo que dice que nos acordemos de los presos como si estuviéramos presos con ellos. Y ahí mismo dice que nos acordemos de los que son maltratados, como si estuviéramos siendo maltratados como ellos. Y en toda esta enseñanza, hermano, no estamos hablando solo de una necesidad física, de una persona que está en una prisión física, aunque también podemos ir a las cárceles. Pero
Aquí también, hermano, esta enseñanza nos deja cuántas almas están prisioneras espiritualmente, cuántos están muertos en vida, tras rejas de opresión, cuántos están tras rejas de dolor, cuántos están tras rejas de angustia, cuántos están siendo golpeados, cuántos han sido violados aún por un familiar. ¿Cuántos niños son golpeados? ¿Cuántos adolescentes son maltratados? Y aquí nos preguntamos, ¿cuánto amamos a nuestro prójimo? Porque quizás nunca le has hablado de Dios, ni siquiera a tu propia familia. Y quizás te reúnes con tu familia y nunca ni siquiera le hablas de Dios. Ves que tu compañero de trabajo está pasando una circunstancia difícil y que se está hundiendo en el lodo cenagoso, pero tú por tu vergüenza, es que me da vergüenza hablar de Dios. Eso es amor al prójimo. Teniendo a tu prójimo a la par, malherido, quizás con su corazón destruido. Quizás no está sangrando físicamente, pero quizás está sangrando en su corazón, en su alma. Pero eres como ese sacerdote, como ese levita que simplemente pasa de lejos y dice que ve a ver cómo arregla sus problemas. Si él se metió en eso, que ve a ver cómo salga del problema. Y como aquel sacerdote o aquel levita que pasaron de lejos y vieron aquel panorama y aquel hombre herido, sangrante, tirado en el suelo. Pero no hicieron nada. Muchos estamos igual que ellos. La Biblia dice que Jesús vio a los necesitados, a los enfermos, a los que tenían hambre y tuvo compasión de ellos. Dice que su corazón se conmovía y decía, es que no los podemos mandar así con hambre, es que se nos puede componer en el camino. Él tuvo compasión de aquellas multitudes. ¿Cuál es el objetivo de llamarnos cristianos? Tener un título algún día de pastor, tener un título de ministro, de evangelista, de misionero, o realmente queremos ser discípulos para ser como nuestro maestro. Y que nuestro corazón se conmueva, hermano, al ver esas multitudes que andan sin rumbo y sin dirección. Porque sé que esto que voy a decir es fuerte, pero Dios lo ponía esta tarde en mi corazón. La sangre está en tus manos. La sangre está en tus manos, pueblo de Dios. La sangre de muchos está en nuestras manos. Porque nos llamamos ser cristianos y anhelamos ser reconocidos y cantar y predicar y estar en un altar. Pero muchos al levantar sus manos están manchadas con sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de todos aquellos que usted se va topando en el camino cada día, pero que usted no abre su boca ni siquiera para decirle, Jesús te ama. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 3, 17 y 18. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni hablares.
para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Yo no quería poner esa imagen y yo dije, qué imagen tan fuerte. ¿Cómo están nuestras manos, hermano? Levantará usted sus manos cuando llega el culto. ¿Y será que esa sangre está corriendo? Pero no la sangre de Jesús, la sangre de las almas que están implorando porque un verdadero discípulo, un verdadero hijo de Dios, le extienda la mano y lo saque de ese lodo cenagoso. ¿Será que somos como ese sacerdote, como ese levita, como ese pastor, ese cantor? Y tú dices, pero es que soy sacerdote, soy levita, soy pastor. Pero aún así, tus manos pueden estar manchadas con sangre. Porque cuando verdaderamente hay amor, hermano, rogamos, suplicamos, clamamos a Dios por las almas, pero también abrimos nuestra boca para que aquellas almas puedan escuchar una palabra de vida. Así como un día usted escuchó una palabra de vida, Dios usó a alguien, hermano, para que usted conociera del Señor. Pero como dice el hermano Paulo ahí, qué egoístas que somos, qué egoístas. Ya yo soy salvo, ya yo tengo mi ministerio, ya yo tengo mis dones. Aleluya. Y olvidamos que esas almas necesitan un refrigerio del cielo, un refrigerio del Padre, aleluya. Y que a través de nuestros labios, hermano, usted pueda percibirlos y que esa alma puede ser libre de una condenación eterna. Imagínense que en un momento una de las casas de su vecindad empiece a arder en llamas. ¿Qué haría? Usted sabe que adentro hay niños, usted sabe que adentro hay un anciano, hay adultos, hay gente adentro. ¿Se quedaría usted viendo de lejos? ¡Oh! La casa se está incendiando. Hay gente adentro. Las llamas arden. Y usted se quedaría viendo cómo aquella casa se consume por el fuego, sin hacer absolutamente nada. Porque eso es lo que estamos haciendo, hermano. Hay almas que están cayendo a un infierno eterno, donde las llamas están ardiendo. Aún nuestra propia familia. Pero tú estás viendo de lejos como aquel sacerdote, como aquel levita, con tus manos cruzadas sin hacer absolutamente nada. Y ahí se cumple la palabra del Señor, cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque aún sus propios hijos, los que se llaman cristianos, no viven el verdadero amor fraternal. Porque muchos hoy en día tienen amor, pero por ellos mismos, hermano. Soy salvo, como le decía antes, tengo un ministerio, tengo mi casa, mi familia, mi carro, estoy súper bien. Viene Cristo y voy para el cielo.
Ah, ¿cómo vas a presentar tus manos cuando llegues al cielo? ¿Será que cuando las abras delante de Dios va a estar esa sangre en tus manos? Vea lo que dice Ezequiel, hermano. Si tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Quieres ser un discípulo? ¿Quieres realmente seguir el modelo perfecto de tu Padre Celestial, del Maestro de Maestros, aleluya, de nuestro Rey eterno, de nuestro Dios? Vea lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan 15, aleluya, 12 al 14. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, uno que ponga su vida por sus amigos. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos. Solo el Espíritu Santo, hermano, puede hacer que el amor sea ese fruto que sea primordial en nuestro corazón. Porque el amor de muchos hermanos, lamentablemente, se ha enfriado. El amor de muchos se ha enfriado tanto que hoy en día, aún dentro de las iglesias, cada quien está por cada quien. Cada quien está por lo suyo. Y es triste que dentro del mismo pueblo de Dios no le sirvamos a Dios realmente por amor. Porque muchos le sirven a Dios por jactancia, por vanagloria, por envidia, hasta por satisfacción personal, hermano. Pero no porque verdaderamente haya amor en su corazón. Porque la palabra del Señor dice en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es el amor. Que Dios tenga misericordia para que podamos ser esos verdaderos discípulos y para que ese amor fraternal sea una realidad en nosotros y podamos llevar las cargas los unos de los otros en oración, en palabras, en hechos. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, implorando tu misericordia. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro egoísmo. Perdónanos si solo hemos pensado en nosotros mismos. Perdónanos si hemos actuado como aquel sacerdote y aquel levita que aún viendo la necesidad pasaron de lejos. Perdónanos, Señor, si estamos viendo que una casa está ardiendo en llamas y no hacemos nada por salvar a aquellos que pueden morir. Limpia esa sangre de nuestras manos.
Limpia esa sangre y que de hoy en adelante, Señor, podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya.